bienvenidos a un webinar más de Viviendo con Diabetes. El día de hoy contamos con el doctor Rafael Bueno como representante de la Comisión de Viviendo con Diabetes y contaremos con su presencia como panelista en esta actividad. Como coordinadora estará la doctora Fabiola Hernández, también miembro de nuestra Comisión de Viviendo con Diabetes, y contamos como ponente, invitada de honor, la doctora Laura Basagoitia. Sin más, le voy a dar la palabra a nuestra coordinadora del día de hoy y que nos presentará a nuestra participante, a nuestra invitada y el tema del día de hoy, la doctora Fabiola Hernández. Fabi, estás silenciada. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Vanessa, por la organización y a todo el comité organizador. Bienvenidos toda la audiencia. Nos da mucho gusto contar con ustedes en un webinar más de Viviendo con Diabetes, donde tratamos de dar información importante para la salud de los pacientes diabéticos. El día de hoy nos acompaña una doctora, nefróloga internista, que tiene un currículum muy grande. Ella es egresada de la UNAM. Por mucho tiempo estuvo en el servicio de trasplantes del Hospital MacGregor en la Ciudad de México. Ahora se encuentra adscrita al servicio de nefrología en el área de pretrasplantes del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene una gran experiencia en el cuidado renal de pacientes diabéticos. Y bueno, pues le vamos a dar la bienvenida. Ella nos va a dar una plática sobre el cuidado renal, la función de los riñones y puntos importantes que todo diabético debe conocer. Adelante, Laura, y gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación a la Asociación Mexicana de Retina. Gracias a ti, Fabi, por la invitación. Y bueno, pues esperando que esta noche aclaremos muchas dudas para los pacientes con diabetes y que cada vez se sumen más los cuidados para la función renal. Pues esto, digo, nos dice más que 1000 palabras. Evidentemente es una gran preocupación como problema de salud pública que la causa más importante de mortalidad y discapacidad combinada, pues hoy por hoy es la diabetes. Y con ello, si podemos ver en el número 4, como cuarta causa, pues se agrega la enfermedad renal crónica. Entonces, cuando se suman las dos enfermedades, se vuelve un verdadero caos. México, tristemente, es de los países en el mundo que mayor incidencia y prevalencia tiene en enfermedad renal crónica, y esto nos lleva hubo en el 2016-17 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en un estudio que realizó, tristemente nos catalogó como México como el país con peores hábitos alimenticios, con mayor sobrepeso y obesidad en la región de los países que incluían esta organización, y tristemente como los que peor tratamos la diabetes y sus complicaciones. Entonces, México es uno de los países con más prevalencia, casi 16% de los adultos tienen diabetes, y bueno, pues creo que tenemos que hacer algo para tratar de detener esto. Otra de las cosas que preocupan es que la mayor parte de los pacientes que puedan llegar a enfermedad renal crónica están en una edad productiva. Este estudio lo hizo la UNAM y podemos ver cómo entre los 20 y 74 años, tanto hombres como mujeres, pues se encuentra la mayor prevalencia de pacientes con enfermedad renal crónica, y se calcula que el 60% de esta población pues tiene diabetes. Y más aún, pues cuando un paciente desarrolla enfermedad renal, generalmente cuando es candidato a recibir una diálisis, una hemodiálisis o una pensión por invalidez, llámese porque ya no ve, porque tiene insuficiencia renal, porque tiene alguna complicación de amputación o alguna otra cosa, pues cuando es candidato a una pensión, vean ustedes cómo más o menos el costo promedio por pensión es de 3,369 pesos. Y bueno, si el Instituto Mexicano del Seguro Social gasta un dineral cada año, 112,000 millones de pesos en un año, tan solo por pensiones por invalidez asociadas a insuficiencia renal. Entonces, esto en realidad es muy triste, porque un paciente pues, difícilmente va a vivir con 3,369 pesos, y además, bueno, pues toda la carga económica que nos lleva. En esta gráfica de pastel podemos ver cómo casi el 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica, en lo naranja es la consecuencia de diabetes o el porcentaje de pacientes con diabetes,
y en lo rojo, hipertensión. Y vean cómo cuando se suman las dos enfermedades, pues casi se llevan el 50% del pastel como causa de enfermedad renal. Si bien hay otras que no por ser diabético, no por ser hipertenso, no pudieran agregarse, por ejemplo, problemas obstructivos por próstata, problemas hereditarios, enfermedades por automedicación, por tóxicos, a veces pues aunque sean diabéticos, pero se puede agregar lupus o se puede agregar artritis o alguna otra enfermedad secundaria, entonces pues aumenta mucho más el riesgo. Evidentemente, los pacientes pueden tener una predisposición familiar, y hay factores que llamamos modificables o no modificables, es decir, aquellos en los que el paciente y el servicio de salud puede incidir o aquellos con los que no se puede incidir. Entonces, la predisposición genética, si yo tengo a mi mamá, a mis hermanos, a mis abuelos con diabetes, pues yo de entrada tengo que saber que me tengo que cuidar. La historia familiar es muy importante. Los factores raciales, también se ha visto pues, que la raza negra tiene mayor predisposición. Hay algunas comunidades que tienen más riesgo de diabetes. Bueno, pues hay factores también como desnutrición, materno-fetales, el haber sido prematuro, la pobreza, cáncer, infecciones, problemas autoinmunes, VIH, la edad avanzada, pues son factores que se van sumando como riesgo de enfermedad renal. Y otros que sí podemos modificar, como veremos, el control de la presión arterial, el control de la glucosa, el control de la proteinuria, de colesterol, triglicéridos altos, ácido úrico, el tratar de evitar fumar, el alcohol en exceso, drogas, nefrotóxicos y obviamente obesidad. Y bueno, pues estos son los factores que más daño nos lleva o que empeoran cuando ya tenemos una lesión renal. Es el consumo muy alto de proteínas, la hipertensión mal controlada, una diabetes mal controlada, que más adelante veremos cuáles son las metas recomendadas. Y bueno, esto un poco en relación a lo que mostraba en la tablita previa. Y algo que quisiera destacar aquí, es muy común que los pacientes pues llegan a tener algún dolor de columna, de cadera, de cabeza. Entonces, pues es muy fácil ir a una farmacia y empezar a recibir medicamentos para analgesia, antiinflamatorios, que nadie dice que no sean buenos, son buenos para tratar el dolor, pero también son buenos para llevar a una mayor progresión de la enfermedad renal e incluso úlcera gástrica. Entonces, sí pedirles a los pacientes que esta parte de la automedicación, tanto de antibióticos como antiinflamatorios o de cualquier tipo de medicamento, tratemos de reducir. Muchos de los pacientes cuando llegan a consulta me dicen, bueno, ¿usted por qué me dice que tengo enfermedad renal si yo estoy orinando perfecto? Quisiera yo destacar que desafortunadamente la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa y cuando ya el paciente se acerca a valoración nefrológica, muchas veces ya está en una etapa terminal donde no pudiera tener reversibilidad. Cuando ya nos da síntomas es porque ya está en una etapa 5. Ahorita vamos a ver cómo clasificamos la etapa de la enfermedad renal, pero pues puede ser que no tenga apetito, que se hinche las piernas, que pueda tener gastritis, que pueda tener mucha comezón, calambres, empiezan a tener anemia, mucho cansancio, pero todos estos síntomas o estos signos son tan paulatinos que se vuelven casi imperceptibles para los pacientes. No así cuando hablamos de una lesión renal aguda, que al ser la presentación del cuadro es tan aguda, ¿no? Que ahí sí puede llegar a tener molestias. Vean ustedes cómo en relación o contestando esta pregunta que nos hacen con mucha frecuencia de si yo estoy tomando 2 litros de agua y orino 2 litros de agua, ¿por qué usted me dice que tengo enfermedad renal? Bueno, porque voy a dividir el funcionamiento de los riñones en dos. Una cosa es sacar el exceso de agua a través de la orina, pero no estoy cumpliendo con toda la función que lleva a cabo el riñón. Ese mecanismo le llamamos depuración y es decir, se refiere a la característica de eliminar todas las sustancias tóxicas que nuestro cuerpo está produciendo y eso es lo que nosotros medimos en sangre como urea y creatinina. Pero también los riñones se encargan de regular todas las sales y minerales como son sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, ácido úrico. Todas estas sales y minerales son reguladas por los riñones y además los riñones se encargan de que el ser humano no tenga anemia. Si bien hay muchas causas de anemia, pero una de ellas es la insuficiencia renal crónica y esto es porque se requieren 2 requisitos para que el paciente tenga adecuada formación de glóbulos rojos. Y el primero es que nuestros riñones produzcan esta hormona tan importante que se llama eritropoyetina y lo segundo pues es que tenga suficiente aporte de hierro para que nuestro cuerpo pueda formar hemoglobina y glóbulos rojos. Cuando la función renal se empieza a deteriorar y cuando tenemos generalmente un porcentaje de funcionamiento de menos de 30%, el paciente empezará a desarrollar anemia.
Los riñones también tienen mucho que ver con el control de la presión arterial y esto es a través de otra hormona muy importante que se llama renina. Y bueno, pues es que es por ello que muchos de nuestros pacientes tienen, además de diabetes, tienen hipertensión cuando ya tienen enfermedad renal crónica. Y bueno, los riñones hacen muchísimas cosas más, sería muy largo de explicar, pero pues a grandes rasgos, además de excretar todas las sustancias tóxicas, algo también muy importante es mantener la sangre libre de ácidos. Entonces la sangre trata de guardar un equilibrio en nuestro cuerpo junto con el pulmón y el riñón para que nuestra sangre no esté muy ácido. Y esto es como una balanza que va regulándose uno al otro. ¿A quiénes debemos evaluar? Pues bueno, yo resaltaría que debe ser el 100% de la población con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con antecedentes heredofamiliares. Ya decíamos que desafortunadamente es una enfermedad silenciosa. Y el primer problema que tenemos en la población es la falta de cultura de prevención. Aquel paciente que tiene diabetes o que tiene factores de riesgo debe ser evaluado al menos una vez al año con estudios generales. Y herramientas tan nobles, y la verdad es que o sea, es una herramienta económica como un examen general de orina, nos puede dar muchísima información. Cuando yo veo ya que en el examen general de orina de mi paciente empieza a haber pérdida de glucosa, pérdida de proteínas, pérdida de leucocitos, de eritrocitos, bueno, pues hay algunos datos que ya nos muestra que el paciente tiene enfermedad renal y eso nos haría referir tempranamente a nuestro paciente. De hecho, han habido algunas campañas de prevención donde tan solo con una pequeña tira y una pequeña muestra de orina nos permite detectar al paciente que tiene riesgo de ya estar en un cierto grado de deterioro de la función renal. Y bueno, tiene estas trazas de orina, estas tiras reactivas, bueno, pues puede detectarnos desde 30 miligramos hasta 100 miligramos. Obviamente alguien que ya tiene cuatro cruces, pues es alguien que ya está completamente hinchado, que orina con espuma. Y esa es otra de las cosas que tratamos de incidir en la población. De repente encontramos pacientes que tienen muchos meses o incluso años orinando con espuma y pues han pensado que toda la vida que eso es normal, ¿no? O no lo percibieron hasta que uno como médico se los hace saber. Entonces, uno de los datos es cuando yo veo en la taza del baño espuma como si le hubiera yo echado jabón, pues eso es uno de los primeros datos que se traduce en que mi paciente ya está tirando proteínas y que debe ser evaluado por nefrología. Ahora sí, hablando de esta clasificación, pues clasificamos a la enfermedad renal en 5 etapas. Entonces, la etapa 1 es la etapa inicial y les reitero a todos a nuestra audiencia que en la etapa 1 pues no tengo por qué tener absolutamente ninguna molestia. Mi función renal en porcentaje, aquí lo medimos en mililitros minuto para poder ser más entendible, hablemoslo en porcentaje. El ser humano cuando nace pues tiene los riñones chiquitos del tamaño de un bebé que van creciendo con nosotros hasta que alcanza un tamaño y una función renal máxima alrededor de los 30, 40 años. Después de esta edad, pues todos nuestros órganos empiezan a envejecer de manera natural y así como nos salen canas y arrugas, pues los riñones tienen que envejecer y lo hacen 1% por año aproximadamente. Sin embargo, si en el transcurso de la vida del paciente se desarrolla alguna enfermedad como diabetes o hipertensión, este deterioro pudiera estar más acelerado y perder función entre 5 y hasta 10% por año. Entonces, en un paciente, vamos a poner un ejemplo, que tenga 60 años, si yo les cuento que a los 30 años tenía 120, pues a los 40 debería tener 110, a los 50 debería tener 100 y así de manera consecutiva. Y esto hace que más o menos en un lapso de 10 años, aquel paciente que tiene enfermedades como diabetes, hipertensión, pueda tener riesgo de hacer o desarrollar enfermedad renal. Y esto se vuelve imperceptible prácticamente hasta que llegamos a una etapa 5. Como vemos, ya en la etapa 2 va disminuyendo la tasa de función renal y va apareciendo proteinuria en la orina, que acá en esta tablita pues se ejemplifica mejor. Estos grados de la nueva clasificación, pero bueno, a grandes rasgos, entre grado 1 y grado 5, ya les decía yo que, bueno, ya un grado 5 ya es un grado severo. Y algo que nos preocupa mucho como nefrólogos es cuando nuestro paciente empieza a arrojar proteínas, microalbúmina, por la orina, y esto, bueno, también lo clasifica como de moderado a severo. Y bueno, pues ese es el principal marcador de daño renal. Y bueno, siempre correlacionamos el daño renal con el daño en retina, con el daño oftalmológico. Si yo ya tengo un paciente que ya tiene microalbuminuria,
es mi obligación como médico referirlo al oftalmólogo, y es por ello que el riñón y los ojitos trabajamos siempre en conjunto, muy de cerca con los oftalmólogos, porque empezamos a ver retinopatía o nefropatía y generalmente van a la par. ¿Cuándo se debería referir a un especialista a nuestros pacientes? Bueno, pues definitivo, yo les diría que aunque la literatura dice que desde etapa 3 en esta clasificación que vimos, todo paciente diabético que tenga más de 5 años de serlo debe referirse a una valoración tanto nefrológica como oftalmológica. Y desafortunadamente, la diabetes, al ser una enfermedad también silenciosa, a veces no sabemos realmente cuántos años tenía de afección mi paciente. Entonces, si es un paciente que no nos queda claro cuánto tiempo tiene de afección, pues sí, al menos una vez al año referirlo a valoración. Aquel paciente que tiene albuminuria, es decir, la pérdida de proteínas por la orina, que eso ya comentaba que se ve en una herramienta tan simple como en un examen general de orina. Cuando tengo hematuria, es decir, sangrado por la orina, que puede ser microscópica, cuando la presión arterial está resistentemente alta a tratamiento, le damos un medicamento y no se controla, pacientes que tuvieron algún evento de lesión renal aguda, porque tuvieron diarrea, se deshidrataron, etcétera, ¿no? O que tienen la necesidad de estar consumiendo de manera crónica algún nefrotóxico, como los que comenté, como diclofenaco, ketorolaco, naproxeno, colchicina, o algún antibiótico que pudiera poner en riesgo a la función renal, como los aminoglucósidos, como amicacina, gentamicina. Son medicamentos que siempre tenemos que tener mucha prevención y cuidado al momento de prescribirlos. La siguiente pregunta es, pues seguramente me dirán, bueno, ¿cómo puedo mantener mis riñones sanos? Pues de entrada, el consumo adecuado de agua, cuidar la dieta, alcanzar las metas en nuestros niveles ideales de glucosa en sangre. Se recomienda este valor que se llama hemoglobina glucosilada, pues que esté entre 6.5 y no más de 7%, eso es algo importante. Nosotros los nefrólogos o internistas siempre tratamos de educar a los pacientes para que el paciente sepa cuál es el valor que estamos buscando y que él enfoque cuáles son las metas que vamos llevando consulta a consulta. Evidentemente, el control adecuado de la presión arterial, que tenga estilos de vida saludable, que camine, que haga ejercicio, si fuma, que deje de fumar. Y bueno, todo esto siempre se requiere una atención multidisciplinaria. Nos acercamos por ello a los nutriólogos especializados para que nos enseñen a comer, para que nos creen un plan de comida establecida para cada paciente, para cada uno pues tiene una necesidad diferente. Alcanzar el peso saludable cuando hay obesidad, que el paciente duerma lo suficiente y bueno, el apego a tratamiento es algo que resaltamos mucho. Podemos dar los mejores medicamentos, pero si el paciente no tiene apego a tratamiento, pues esto es un valor negativo para la evolución de la enfermedad. Por acá, como ustedes pueden ver, las metas se vuelven mucho más, digamos, estrictas. También depende la progresión de la enfermedad renal. Por ejemplo, aquí, cuando hay una etapa inicial, yo pudiera manejar un control de presión arterial idealmente de menos de 130/80, pero ya cuando tengo nefropatía diabética incipiente, es decir, cuando ya estoy arrojando proteínas, pues tengo que optimizar evidentemente siempre el valor de hemoglobina glucosilada en menos de 7%. Este valor se lo solicitamos a nuestros pacientes cada 3 meses. La presión arterial que esté en metas. Ya cuando mi paciente tiene pérdida de albúmina por la orina, la presión arterial se vuelve mucho más estricta y se recomienda que las metas sean en menos de 125/75. Y así, bueno, vamos conforme la enfermedad renal va progresando, vamos teniendo valores más estrictos de control. También, bueno, conforme la enfermedad renal va progresando, el paciente con diabetes puede entrar a una fase que llamamos de autocontrol. Y no quiere decir que la diabetes se cure, pero parte de lo que regula la glucosa en los pacientes es el riñón. Entonces es muy común que algunos medicamentos tardan más tiempo en eliminar, adquieren una vida media mayor cuando se lo toma el paciente y ya tiene cierto grado de deterioro de función renal, y esto lo puede llevar a episodios de hipoglucemia. Entonces, todo esto pues debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario. Cuando vamos viendo que el paciente ya está muy cercano a requerir una terapia de reemplazo renal, pues volvemos mucho más estricto tanto el seguimiento como las consultas, pero bueno, habrá que individualizarlo en cada caso. Bueno, la prevención de la progresión, otros de los factores, pues ya les había platicado, tanto los antibióticos aminoglucósidos, los antiinflamatorios,
pero también el uso de contraste. Siempre los nefrólogos valoramos riesgo-beneficio de administrar medio de contraste. Hay algunos estudios de imagen que pueden estar indicados y pueden ameritar, que esa es otra consulta y otro temor de los pacientes que están en riesgo de enfermedad renal, pues acuden a consulta y me dicen, oiga, yo tengo que hacerme una tomografía con medio de contraste, pero sé que ese medio de contraste pudiera impactar a la función renal. Bueno, pues siempre nosotros los nefrólogos daremos alguna medida de nefroprotección y siempre ponderamos riesgo-beneficio cuando se va a hacer un estudio contrastado en el caso del que el paciente ya tenga daño renal. Ajustamos todos los medicamentos al porcentaje de función renal, a lo que llamamos tasa de filtrado glomerular. Muchos medicamentos se eliminan por el riñón, otro tanto por el hígado, pero aquellos que se eliminan por el riñoncito, pues es nuestra obligación ajustarlos. A lo mejor en algunos casos requieren el 50% de la dosis, el 75% de la dosis. Y bueno, pues aquí pongo lo de los diuréticos porque a veces no necesariamente está indicado en todos los pacientes los diuréticos. Sí los llegamos a dar cuando nuestro paciente empieza con retención de líquidos, pero no necesariamente están indicados en todos los pacientes. Y bueno, pues recalcar que la diabetes debe tener una visión y una atención multidisciplinaria, siempre los internistas a la cabeza, los oftalmólogos, endocrinólogos, nefrólogos, ortopedistas, nutriólogos, ¿no? Y debe ser una atención así multidisciplinaria con esa visión. Un poquito en las últimas diapositivas, cuando el paciente llega a este terrible momento de decirle, oiga, tiene que empezar un soporte renal, el riñón artificial, pues hay dos vías para este soporte, y uno se llama diálisis peritoneal y el otro se llama hemodiálisis. Generalmente, pues el paciente ingresa, cuando uno le dice la palabra diálisis, bueno, pues es el peor temor, sienten que el mundo se les viene encima, pero sí platicarles que, bueno, consulta a consulta les vamos explicando en qué consiste cada terapia y no quiere decir que una sea mejor que la otra. También platicarles que cuando ya se requiere una terapia de reemplazo renal, el no aceptarla tempranamente desafortunadamente lleva a que el paciente empeore sus condiciones, se desnutra más y llegue mucho más complicado a una terapia y es mucho más difícil poderlos estabilizar. No quiere decir que no se haga, pero que no es lo mismo que el paciente que empieza tempranamente una terapia de reemplazo renal que un paciente que le empieza ya tardía, con mucha anemia, muy intoxicado, con el fósforo alto, con muchas complicaciones. Ambas tienen pros y tienen contras y eso es algo que debe de discutirse de manera individualizada con cada paciente porque depende mucho la red de apoyo, la visión que tenga el paciente, en dónde vive, si tiene mascotas, cómo está su habitación en general o la facilidad de traslado. Hay pacientes que no se pueden trasladar, la hemodiálisis pues definitivo implica el traslado a una unidad especializada con personal médico y de enfermería especializado y generalmente lo hacemos 2 a 3 veces por semana, idealmente 3 y en algunos casos podemos llegar a darle hasta 4 sesiones por semana. Y el caso de la diálisis, bueno, pues hoy por hoy estamos luchando por que la mayor parte de los pacientes tengan una diálisis automatizada en la comodidad de su casa, que puedan conectarse en las noches a esta terapia de reemplazo renal y les permita hacer sus actividades en el día. Y bueno, pues no es que alguna sea mejor, ¿no? Realmente cada una es diferente. Y bueno, por último, una pequeña diapositiva sobre trasplante renal, porque existen muchos mitos y por ahí luego les dicen, no, es que usted por ser diabético ya no es candidato a trasplante. La realidad es que esto no es cierto. Aunque sea diabético, los pacientes son candidatos a trasplante. Aunque hayan perdido la visión, eso no es contraindicación para trasplante. Sí, para acceder a un trasplante se completa un protocolo muy exhaustivo, tanto de donante vivo como para donador cadavérico, para asegurarnos de que quien va a recibir el riñón está en perfectas condiciones de recibirlo y quien va a ser el donante, en el caso de donante vivo, pues también está en perfectas condiciones. Lo menos que queremos es un paciente más con enfermedad renal. Y aquí mostrarles un poco, pues que la mejor sobrevida nos la da el trasplante renal. Sí, estos son meras estadísticas, pero esto no quiere decir que el paciente no pueda tener mayor sobrevida. Un paciente bien nutrido, bien cuidado, con apego a tratamiento, con muy buen control de la glucosa, pues puede tener una excelente sobrevida. Pero bueno, siempre pugnamos y luchamos porque la mejor terapia, cuando es necesario el reemplazo renal, pues sea el trasplante renal. No es lo único que realmente mejora la calidad de vida. Hace muchos años de trasplante, así eran los quirófanos y todos estaban encima unos de otros. Hoy la verdad es que los trasplantes que hacemos
están pues realmente con 2, 3 personas dentro del quirófano, el anestesiólogo y quizá un cirujano y 2 ayudantes, o a veces nada más entre 2 personas. La expectativa de trasplante ha cambiado muchísimo. Hace mucho tiempo los aislaban, los medicamentos han evolucionado y esto nos ha permitido sobrevidas de más de 15, 20 años con un paciente bien cuidado. Y algo, bueno, que siempre resaltamos también es que el hecho de que se trasplante, bueno, trata la enfermedad renal, pero de repente el paciente llega con una expectativa de que porque se trasplantó se curó la diabetes y se curó todo lo demás. En realidad no. Ya trasplantado hay que intensificar el control metabólico y de glucosa porque si no cuidamos a ese paciente en un lapso de otros 10 años puede volverse a dañar ese riñoncito por nefropatía diabética. Y bueno, pues es una probadita de un poquito de todo. Con esto pues les agradezco, les dejo mi correo electrónico, cualquier duda que tengan con muchísimo gusto. Y pues, como decía Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace. Y bueno, creo que es el deber de todos controlar, mejorar el control metabólico de nuestros pacientes para evitar complicaciones como es la nefropatía diabética. Estoy abierta a preguntas. Muy interesante todo lo que nos comentaste, muy bonita tu plática, Laura. Mire, yo quiero hacerte unas preguntas que son las que normalmente nos hacen pacientes, los pacientes, respecto a la alimentación que deben de llevar. Ya nos explicaste las etapas de la insuficiencia renal, del daño renal, pero ¿qué tanto cambia la alimentación o debe cambiar un paciente diabético en etapas tempranas comparado con etapas ya avanzadas en cuanto a las proteínas? Y que si nos quieres definir para los pacientes, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de proteínas? ¿Qué tipo de alimentos son esos? Pues sí, no es lo mismo evidentemente un paciente que tenga una nefropatía incipiente, ¿no? Y una de las conductas que sí hacemos frecuentemente es restringir el aporte proteico. Aquel paciente que ya está en una etapa prediálisis, es decir, en una etapa 4 o 5, sí restringimos casi a 0.6 gramos por kilo las proteínas, a veces a 0.8 dependiendo, y para eso siempre nos auxiliamos de un nutriólogo renal. Sí, proteínas rojas como carne de res, cerdo, borrego, lácteos, aves leguminosas, soya, son muchos de los alimentos que ya cuando tenemos una enfermedad ya muy avanzada, ya casi para prediálisis, entre más aporte proteico le dé a mi paciente, más rápido se va a deteriorar la función renal. Y esto es porque el metabolismo de las proteínas tiene mucho que ver en el riñón. Todas esas proteínas se van a filtrar y van a completar su metabolismo dentro del riñón. Entonces es curioso porque entre más proteínas consuma mi paciente, más proteínas va a arrojar. El glomérulo, que es la célula renal, digamos que podríamos hacer una similitud con una pequeña coladera muy chiquita que tiene unos hoyitos o unos poritos. Esos hoyos, esos poros pueden irse haciendo más amplios con todos los cambios en el control metabólico, el exceso de azúcar que constantemente se está tirando por el riñoncito, los va dañando y va haciendo esos hoyos o poros más grandes. Entonces, es como una coladera que si yo tuviera semillitas chiquitas como las de chía, por ejemplo, y las arrojo por esa coladera, puede ser que algunas se van a pasar por la coladera y otras no, dependerá el tamaño de los hoyos o de los poros. Algo muy parecido pasa en el riñón y hay muchos cambios de muchas sustancias y entonces entre más proteínas le doy a mi paciente, más proteínas empieza a arrojar. Y es por ello ya que en una etapa avanzada, pues desafortunadamente sé que la población mexicana, y sobre todo los varones, pues les gusta mucho la carne roja, ¿no? Y es algo que sí tenemos que restringir. Y nos vamos más a una dieta proteica de origen vegetal o de carne blanca, ¿no? Pollo, pescado. Y es ahí donde guardamos el equilibrio y siempre, pues nuestra mano derecha es el nutriólogo renal, porque si yo restringo en extremo las proteínas, pues puedo llevar a un estado de desnutrición al paciente. Entonces, lo que sí queremos es retrasar la evolución del daño renal, pero sin llegar a un estado de desnutrición. Muy bien. Y la cantidad de líquidos, ¿cómo la restringe, cómo la debe restringir un paciente? ¿Quién sí, le da eso la es algo, información? qué bueno que nos preguntas eso, porque eso es algo muy común, que de repente los pacientes no están hinchados, ¿no? Están en una etapa 3, 4, y les restringen en automático porque ven la creatinina un poquito alta, en automático les restringen los líquidos. No es como una receta de cocina que porque el paciente tenga enfermedad renal debamos restringir los líquidos. Depende mucho cada paciente. Si es un paciente que está súper hinchado y el agua ya se le fue al pulmoncito, al corazón, pues evidentemente tengo que restringirlo de líquidos
porque quiere decir que ya no los está arrojando. Pero si es un paciente que está sacando la cantidad de líquido normal a lo que él ingiere, es decir, si él toma 2 litros, está orinando 2 litros, no tendríamos por qué restringirlo de líquidos. Es muy variable y también depende de la actividad. No es lo mismo un paciente que camina, que es deportista o que platica mucho, porque los líquidos se pierden por la respiración, por la sudoración, por las evacuaciones, a aquel paciente pues, que tiene una vida sedentaria y que casi no se mueve, ¿no? Entonces también les diría que depende mucho de la actividad y las pérdidas insensibles que va teniendo cada paciente. No te escucho, Fabi, te quedaste. Ahí está. Gracias. Respecto a la cantidad de sodio o sal que deben consumir, ahí también hay mucha desinformación. Exacto. Sí, la cantidad de sodio es un punto muy importante. Casi todo lo que contiene sodio como conservador, como benzoato de sodio, pues sí, desafortunadamente en aquel paciente que ya tiene enfermedad renal avanzada y que tiene hipertensión, pues sí tenemos que regularlo. Y pues sí los invitamos a que vean las etiquetas de los contenidos de sal, porque bueno, sí es un mecanismo que hace que el paciente retenga más agua y tenga mayor hipertensión. Entonces sí, efectivamente los enseñamos a comer dietas hiposódicas, que se vuelve muy complejo, y pues ya por ahí venden algunos sustitutos, incluso derivados de verduras, como para tratar de sazonar un poquito más los alimentos, porque bueno, pues sí entendemos que es difícil el exceso o la limitación en el consumo de sal, pero bueno, sí restringimos el consumo de sal. Muy bien. ¿El ejercicio que deben realizar los pacientes con daño renal se modifica? Pues mira, sí, en algunos casos, por ejemplo, los fisicoculturistas o quien carga mucho peso, puede aumentar la creatinina al hacer mucha masa muscular. La creatinina es el reflejo de la masa muscular del paciente. Si bien no tiene una contraindicación, siempre el ejercicio cardiovascular es el mejor. En el caso del paciente diabético, pues siempre los educamos en el control de la revisión de los pies, de las extremidades, de la pisada. Pero bueno, si es un paciente que está súper bien controlado, natación es un excelente ejercicio, caminata es un excelente ejercicio, que no los deteriora tanto. Y para aquellos pacientes que no están en posibilidad porque han perdido la visión, bueno, algo tan sencillo como una bicicleta fija, nos puede ser de utilidad, o tan sencillo como caminar, ¿no? Para aquellos pacientes que ya no están en posibilidad de caminar, pues venden hasta, se me fue ahorita el término, es una bicicletita fija que puede ser utilizada para los brazos o solamente para las piernas, muy suavecito. Nos acercamos a rehabilitadores para que pongan ejercicios específicos para fortalecer cierto grupo muscular, pero pues en realidad sí impulsarlos. Creo que el mejor ejercicio y lo más económico que tenemos a nuestro alcance es caminar. Caminar al menos 20, 30 minutos. Si lo pueden hacer diario, padrísimo, si no, al menos 3 veces a la semana. Nos ayuda mucho a mejorar el control metabólico y evidentemente a prevenir la enfermedad renal. Muy bien, Laura, y también es un punto importante para los pacientes el temor que tienen a dializarse por la evolución que ha tenido el tratamiento sustitutivo en los últimos años. Ha mejorado mucho la supervivencia y la calidad de vida, pero ¿qué les podrías decir? Porque muchos pacientes, al menos nosotros oftalmólogos que vemos a pacientes ya con retinopatías diabéticas, se niegan a dializar por mitos que tienen. Ya nos explicaste un poquito, pero no sé si quieras ser un poquito más... es un poco lo que platicaba, que desafortunadamente ante ese miedo siempre en muchos casos buscan terapias alternativas de hierbas, suplementos, inyecciones, productos mágicos maravillosos, que desafortunadamente lo único que hacen es retrasar el inicio de la terapia y empeorar las condiciones de nuestros pacientes. No solo porque pues gastan su dinero con algo que realmente no nos muestra como una evidencia. El inicio temprano de la terapia de reemplazo nos ayuda justo a evitar que el paciente empiece a hincharse, que esas toxinas que lo están desnutriendo, que no le permiten comer, las mantenga bien y pues no alcance un estado de desnutrición. Un paciente que ya ingresa desnutrido a una terapia de reemplazo renal, evidentemente la desnutrición aumenta el riesgo de procesos infecciosos, aumenta el retardo de la cicatrización de las heridas, todo esto pues va empeorando. Y algo importante en el caso de las sales y minerales
pues empezamos a tener potasio alto y ese potasio alto incluso puede traducir en alguna alteración en el corazón, en arritmias. Y bueno, pues así como va de la mano los ojitos con los riñones, pues también lo va el corazón. Entonces, entre más tardíamente empieza un paciente la terapia de reemplazo, empiezan a desarrollar algo que se llama síndrome cardiorrenal y pues tanto el corazón puede llevar a un daño al riñón como el riñón puede llevar a un daño al corazón. Entonces, pues invitarlos a acercarse a los especialistas, a no tener miedo. Creo que el miedo está dado por la falta de información. Un paciente bien informado, bien educado, cuando nos sentamos con toda la calma y platicamos, mire, los pros de la diálisis es esta, los contras son estos, los pros de la hemodiálisis son estos, los contras son estos, los cuidados que son, porque bueno, siempre de repente nos ha pasado, ¿no? Oiga, cuando le preguntas al paciente, ¿usted qué se imagina por diálisis? Y no te va a sorprender, Fabi, pero de verdad te dicen que se imaginarían que tienen una bolsa de orina colgada y una serie de cosas que hasta que no te acercas al paciente y muchas veces como médico das por hecho cosas que el paciente no necesariamente sabe. Entonces sí es importante acercarse a ellos, mostrarle más imágenes y pues que aprendan a diferenciar y a no tener miedo al inicio de esta terapia, ¿no? Lo que buscamos es que tengan calidad de vida. Muy bien. ¿Y cómo se le puede recomendar o qué se le puede recomendar a un paciente para que participe con su médico en el tratamiento? ¿Cómo puede saber el paciente si su tratamiento para la función renal está funcionando? Sí. Digo, ¿te refieres al paciente que está prediálisis o al paciente que ya está en Claro, diálisis? sí. Al Antes paciente que está del prediálisis, tratamiento claro. sustitutivo, sí. Bueno, evidentemente de los parámetros que nosotros medimos en los estudios de laboratorio, eso es algo muy importante. Llega el paciente a consulta y pues la única manera de poder estadificar y saber qué tan bien o mal va el paciente es haciendo estudios periódicos de laboratorio. Aunque yo pueda evaluar al paciente y ver si está hinchado o no está hinchado, si está hipertenso o no, si está pálido o no, qué tan hidratado está, los estudios de laboratorio que hacemos, depende de qué tan avanzada está la enfermedad renal, ya cuando está muy cerca de una diálisis, normalmente los evaluamos cada 4 o 5 semanas y pues solamente a través de los parámetros en sangre de urea y creatinina puedes saber qué tan avanzada o no está la enfermedad renal. Habrá pacientes que alcanzan un control y una estabilidad y pueden vivir con un valor de creatinina, por ejemplo, de 3. Ya platicábamos que el valor normal para los pacientes pues es de 1 o menos, depende también la masa muscular. Y eso es a lo que me refería con porcentaje de función renal. Aquel paciente que tiene menos de 10% de función renal ya es un paciente que debe seguramente o ya está muy cerca de empezar una terapia de reemplazo renal. No solo valoramos la urea y la creatinina en sangre, valoramos muchos otros factores como el estado nutricional, que hago mucho énfasis en eso. Si el paciente se empieza a desnutrir, es una recomendación ya de empezar terapia de reemplazo. Si el paciente empieza a tener anemia, si el paciente empieza a tener acidosis, es decir, que la sangre se pone muy ácida porque el riñón de manera natural produce bicarbonato, son algunos de los parámetros que vamos viendo los nefrólogos consulta a consulta y bueno, hacemos partícipes a los pacientes para que ellos sepan, ¿no? O sea, mire, su creatinina hace un mes estaba en 2, hoy está en 2.3, hoy sigue en 2, sigue con una función renal estable, con este tratamiento y hay que seguir bajo cierto cuidado. Muy bien. Laura, si los pacientes llevan una vida desde el inicio de su diagnóstico de diabetes, llevan las medidas indicadas, una dieta adecuada, ejercicio, una vida saludable, ¿podrían evitar la insuficiencia renal? ¿O sí, va a suceder independientemente de eso? No, es curioso, pero si ustedes observan, no el 100% de los pacientes hacen insuficiencia renal. Se calcula que aproximadamente el 40% de los pacientes pudieran llegar a tenerlo. Y esto pues sí aumenta el riesgo que el paciente que nunca se checó, que tenía a lo mejor 5 años de ser diabético, no lo sabía y hasta que algo lo descompensó se dio cuenta que tenía diabetes. No es lo mismo aquel paciente que tiene un control súper estrecho, que tiene la cultura de revisión y entonces en cuanto empezó a hacer prediabetes, empezó a recibir tratamiento, control, dieta, ejercicio, modificación en estilo de vida y esto te previene tener un excelente control por muchos años. Aquel paciente que ya debutó con 500 de glucosa, con mucho descontrol, con ya deterioro de la visión, pues bueno, ese paciente evidentemente tendrá mayor riesgo. Y ya platicábamos que no solo es la diabetes, también
impacta si el paciente fuma, si el paciente está gordito, si el paciente tiene carga genética. Aquel grupo de pacientes en los que su mamá, su papá, sus hermanos, sus abuelos han tenido diabetes y además complicaciones renales, mucho ojo. Ya es un paciente que te está diciendo aguas porque tienes todo el factor de riesgo, tienes que redoblar esfuerzos en el cuidado de la salud renal y seguramente de los ojitos también, ¿no? Sí, claro. La prevención y el tratamiento oportuno cambian el pronóstico, ¿no? Y ambas enfermedades, tanto la retinopatía diabética como la insuficiencia renal secundaria diabetes, pues en etapas tempranas no dan síntomas, los pacientes pueden no darse cuenta y por eso la importancia de acudir a revisión. Muy bien, Laura. Vanessa, no sé si quieras hacer algún comentario, Rafa. Sí, Rafa nos va a hacer favor de leer las preguntas del auditorio, que hoy tenemos varias. Rafa. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Doctora Laura, excelente presentación. Por lo menos a mí me deja nuevamente unos conceptos muy claros que ya los tenía muy archivados desde hace muchos años, que no tenía la oportunidad de entrarme un poco en la patología renal. Muchas gracias por la claridad con la que te has dirigido hoy a nuestro público. Y efectivamente, trataré de reformular algunas de las preguntas que tenemos aquí por parte de la audiencia. Y creo que una muy importante es que nos preguntan, un familiar de un paciente con necesidad de un trasplante renal pregunta, ¿cómo será su calidad de vida una vez que haya hecho la donación de su riñón? Yo creo que eso también entra dentro de los mitos que tienen muchos pacientes y por supuesto los miedos que tienen si son ellos candidatos a donar su órgano. Muchas gracias por la pregunta y bueno, platicarles que el proceso de donación, lo que más nos preocupa es el donante, ¿no? No porque el receptor no nos preocupe, pero vamos a tomar a un ser humano, a un ser querido completamente sano y esa persona tiene que seguir siendo sana. En México la donación es un acto de amor, es un acto de altruismo, es un acto de darle un pedacito de mí a ese ser querido. Y no con tanta infrecuencia nos llega a pasar que evaluamos a donadores donde encontramos que solo tienen un riñón y eso evidentemente pues los descarta como donadores. Esto demuestra que los pacientes pueden vivir completamente normal bajo ciertos cuidados con un solo riñón. Algo que reforzamos mucho con los donadores es que si bien al hacer una evaluación para trasplante nos aseguramos que hoy ese paciente está emocionalmente en condiciones de ser donador, es evaluado por un equipo multidisciplinario como psiquiatría, cardiología. En el caso de los donadores, se les hacen pruebas de tuberculosis, de serologías de virus, se descarta que tengan tumores, cáncer, procesos infecciosos, malformaciones urinarias, piedras o algo que ponga en riesgo a ese donador. Les hacemos una tomografía completa y siempre reforzamos que aunque hoy yo estoy segura que ese donador está sano y va a poder seguir su vida completamente con un solo riñón, reitero que la prevención es lo más importante. Ese donador tendrá la obligación de a largo plazo seguir haciéndose una revisión médica cuando menos una vez al año, recordando que el 80% de la 90% de las enfermedades las prevenimos cuidándonos. Entonces, si el seguimiento del donador cuando viene a consulta, oiga, ya subió de peso, le jalamos las orejas, tiene alto el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, que son cosas que debemos de seguir viendo y nos va a prevenir muchos problemas a largo plazo. Evidentemente, si es un donador que sube 30 kilos de peso, pues ya de entrada la obesidad es un factor de riesgo y si nos preocupa que un donador con un solo riñoncito se quede con 30 kilos arriba. Pero la mayor parte de las enfermedades las prevenimos. Y bueno, por otra parte, pues evaluamos al receptor que esté en perfectas condiciones de recibir ese órgano y que de igual manera el receptor va a recibir medicamentos que se llaman inmunosupresores y entonces tenemos que estar seguros que esté libre de procesos infecciosos, que no tenga caries en los dientes, que no tenga infecciones urinarias, que no tenga faringitis, otitis, que el corazón esté en perfectas condiciones para recibir ese nuevo riñón, que la vía urinaria esté íntegra. Entonces, sí, los protocolos de trasplante pues deben ser evaluados por un equipo correcto y hacemos obviamente pruebas de compatibilidad para ver cuál es el riesgo para rechazo y ajustar correctamente la inmunosupresión. A largo plazo, un paciente trasplantado
deberá ser consciente también, así como el donador promovemos que siga teniendo una revisión periódica, el receptor en el momento que pierde el apego a tratamiento, deja de tomar los medicamentos, se confía, pues eso es lo que desafortunadamente nos puede llevar a pérdida de la función renal. Entonces debe haber un compromiso mutuo tanto de donantes como de receptores y en el seguimiento médico. Muchas gracias. Y en este mismo sentido, un paciente, bueno, un donador con hipertensión arterial controlada, ¿es un candidato para donar su riñón o lo descartaríamos? ¿Qué nos puedes decir respecto a la hipertensión y el trasplante? Pues sí, eso se llaman donadores con criterios extendidos, sí los llegamos a considerar y depende de la decisión del comité. Yo como nefróloga lo que hago es asegurarme que ese donador no tenga daño a órgano blanco, es decir, no tenga daño a los ojos, entonces le pido apoyo a ustedes para que nos valoren el fondo de ojo y me aseguren que no tiene retinopatía diabética o algún problema asociado a hipertensión. Le solicito una valoración a cardiología para ver el grado de control de presión. A veces les hacemos hasta un mapa para ver realmente cómo está el control. En el mundo hay algunos criterios para considerar donadores con hipertensión, como es eso, que no tengan retinopatía, que no tengan cardiopatía y que evidentemente no tengan microalbuminuria, porque la microalbuminuria no solo se presenta en diabetes, también en hipertensión podemos empezar a tener microalbuminuria como un reflejo de daño a órgano blanco. Algunos requisitos son que el paciente esté con un solo fármaco a dosis, pues no más, digamos, por ejemplo, un paciente que toma enalapril, que no sea más de 10 miligramos cada 12 horas. Ya cuando el paciente requiere más de 2 fármacos para controlar la presión arterial, híjole, ahí sí ya no es el mejor donador, pero sí en el mundo se llegan a considerar donadores, y eso les llamamos donadores con criterios extendidos, y siempre también que el donador esté muy consciente de que debe de tener un control óptimo y seguimiento a largo plazo de la presión arterial y de todo lo que conlleva, porque al estar con un solo riñón, pues sabemos que lo podemos poner en riesgo. Doctora, muchas gracias. Y para mencionar un poco para nuestra audiencia, así como de manera somera, ¿cuáles serían las medidas o los criterios o cómo un paciente sabe que está sano de los riñones, adicional a pues, algún chequeo de laboratorios, etcétera, que se deben hacer? Pero cómo el paciente de a pie dice yo, mis riñones están sanos. ¿Qué les podrías decir? Pues al ser una enfermedad silenciosa, lo único que puede asegurarnos la salud renal es hacer estudios de laboratorio, ¿no? Hacerme una química sanguínea donde yo vea que mis valores de urea y creatinina están normales para mi edad, un examen general de orina donde yo vea que no estoy tirando proteínas o alguna otra cosa, porque puedo estar tirando glóbulos rojos, eritrocitos. Hay enfermedades como la nefropatía por IgA que puede asociarse a pérdida de sangre por la orina, que yo esté normotenso, ¿no? La presión arterial es uno de los primeros marcadores también que te puede empezar a dar focos rojos de hipertensión, de daño renal, ¿no? La hipertensión. Entonces, digo, de lo que los invitamos es esa parte de que yo hablo de chequeo, ¿no? De prevención, de hacernos un check-up tempranamente, una vez al año, es una revisión general con estudios de laboratorio generales y una valoración médica no le hace daño a nadie, ¿no? Creo que México debería de promover campañas de prevención, ¿no? No ya cuando tenemos a los pacientes con una enfermedad ya avanzada. Eso nos permitiría detectar tempranamente muchas enfermedades y tratarlas a tiempo. Y por último, doctora, también en relación a los pacientes que ya están en terapia de reemplazo renal, bien sea por diálisis, ya nos decías que no hay una terapia mejor que la otra, aunque definitivamente el trasplante es lo mejor a la larga, pero no todo el mundo tiene acceso a un trasplante renal, desafortunadamente. Y bueno, nos quedamos con la diálisis peritoneal ambulatoria, nos quedamos con la hemodiálisis, con otro y con los tratamientos médicos. Pero sé, y para nuestra audiencia, el hecho de que el paciente pues esté haciéndose su diálisis o su terapia de reemplazo renal, no quiere decir que el paciente va a estar todo el tiempo bien. Van a haber fluctuaciones en su estado hemodinámico. ¿Podría usted compartir con los pacientes qué pueden esperar ellos estando en su
en su terapia de reemplazo renal? Sí, pues digo, desafortunadamente las dos complicaciones más importantes en los pacientes renales son las cardiovasculares. Aumentamos el riesgo de eventos vasculares cerebrales, de infartos en el corazón, eso es algo muy común. Es por ello que periódicamente le solicitamos valoración a cardiología, ecocardiogramas, electrocardiogramas. Es una de las complicaciones mayores y tristemente muchos de nuestros pacientes pueden fallecer por este tipo de complicaciones. La segunda son los procesos infecciosos, tanto en diálisis como hemodiálisis. Siempre batallamos con infecciones de peritonitis, ¿no? Aquel paciente, si bien tratamos de educar y el paciente que ingresa a un programa de diálisis ingresa a un curso y hasta que no lo evaluamos, ¿no? Y el personal de enfermería, que es quien se encarga de capacitarlos, nos dice, ya, este paciente sacó 10 y está completamente capacitado, sabe todo el manejo de lavado de manos, del cuidado del catéter, de administración de líquidos, incluso se les capacita para administrarse ellos unos medicamentos cuando es necesario por vía peritoneal. Entonces, pues de repente alguna falla en la técnica, pues sí nos puede poner en riesgo de hacer peritonitis, que puede ser una complicación que lleve al paciente pues, incluso hasta fallecimiento o a necesidad de estar hospitalizado. Y evidentemente las peritonitis de repetición pues van mermando también en la vida del paciente, en el estado nutricional, en que el peritoneo muchas veces tiene tantas infecciones que ya no es apto para seguir en diálisis y esto hace la necesidad de cambiar a una terapia de hemodiálisis. Eso es real. Y en la hemodiálisis, por otra parte, nuestro talón de Aquiles, en el caso de los nefrólogos, pues es el agotamiento de los accesos vasculares y de las infecciones, porque comenzamos colocando los catéteres normalmente en el cuello, tratando de cuidarlos mucho a nivel de la vena yugular. Si esto no funciona, pues nos vamos a la subclavia y si esto no, colocamos a veces catéteres en las piernas. Pero cuando todos estos accesos vasculares, el problema es que al ser un cuerpo extraño ese catéter, pues va inflamando el acceso venoso hasta que lo puede llegar a tapar y a veces ya no hay donde poner catéteres. Lo ideal para estos pacientes a largo plazo es la construcción de algo que se llama fístula arteriovenosa, que la podemos hacer con los propios vasos del paciente o con un injerto y para ello nos ayuda generalmente los angiólogos. A través de este acceso puede el paciente estar hemodializándose, que evidentemente tiene sus riesgos, como pues, se hacen moretones, pueden hacerse fístulas aneurismáticas, que es como el crecimiento de la arteria, se hacen abombaditas, pues se pueden tapar, pues también puede llegar a tener infecciones, pero bueno, una fístula tendrá una vida media más larga y una mejor oportunidad de diálisis. La calidad y la dosis de diálisis que damos a través de una fístula es mucho mejor que a través de un catéter. Tenemos diversos tipos de catéteres temporales, catéteres definitivos, pero bueno, siempre a la larga algo que nos preocupa mucho es eso, ¿no? Las infecciones de los accesos vasculares y el agotamiento. Y bueno, hay otras muchas complicaciones como la descalcificación de los huesitos, que eso se llama hiperparatiroidismo secundario. Es muy común que los pacientes renales empiezan a tener una especie de osteoporosis por consecuencia de fallas en el metabolismo de la vitamina D. La vitamina D se metaboliza también en el riñón y cambios en la concentración de vitamina D y de calcio hacen que la hormona paratiroidea, que es una hormona que siempre confunden con la tiroidea, que no tiene nada que ver, está aquí una glándula en nuestro cuello, empieza a crecer y se forman como pequeños tumorcitos benignos que llamamos adenomas y eso puede llevar a que el paciente tenga trastornos también del metabolismo mineral óseo. Entonces, pues es común que los pacientes puedan llegar a tener dolor de huesitos, ¿no? Se quejan de mucho dolor. Y bueno, tratamos siempre en el parte del seguimiento, pues controlar esto. La otra parte que vigilamos a largo plazo como riesgo de complicaciones es la anemia. Es por ello que los pacientes requieren la suplementación con esta hormona que mencionaba que se llama eritropoyetina y gracias a ella, pues el paciente tiene un nivel estable de hemoglobina o eso es lo que buscamos para que no se sienta tan cansado, tan débil, ¿no? Y le permita, o sea, muchos pacientes hacen su vida, trabajan, son activos, pero bueno, como dice el dicho, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Hay pacientes que están en muy buenas condiciones en una terapia de reemplazo renal y si tenemos otro grupo, pues que se van deteriorando con el tiempo, ¿no? Pero lo que busca la diálisis y la hemodiálisis siempre será pues, dar mejor calidad de vida. Muchas gracias, doctora. Ahora quedan unos pocos minutos, le doy la palabra a nuestra presidenta, la doctora Vanessa, para que cierre la sesión y si hay alguna otra pregunta adicional que quieras hacer, Vane, muchas gracias. Gracias.
Sin duda, un tema súper interesante de cual hemos sacado mucho provecho y sí quería como no dejar pasar que nos dieras las perlas, bueno, a nosotros, a nuestros pacientes, sobre cuáles serían los cuidados que deben tener para tener unos riñones sanos y una vida sana en este aspecto. Pues bueno, recalcar el consumo adecuado de agua, ¿no? Somos una población que a veces se nos olvida tomar agua, creo que incrementar el consumo de agua, y no es que haya una dosis adecuada, pero sí depende de lo que decía la actividad del paciente, de entre litro, litro y medio de agua, 2 litros. La no automedicación, creo que quiero resaltar mucho eso, es muy común de verdad que nos llegan con 5 años de consumo de diclofenaco, ketorolaco, naproxeno, y eso va mermando la función del riñón, nadie se los dice desafortunadamente. Entonces, no digan no a la automedicación, eso es muy importante. Cualquier molestia, acuda a valoración del especialista. La revisión periódica, todo paciente con diabetes, hipertensión, obesidad debe ser evaluado por el nefrólogo al menos una vez al año. Esto nos permitiría diagnosticar tempranamente la enfermedad renal. El control óptimo en el caso del diabético con metas de hemoglobina glucosilada menores de 7%, el control óptimo de las cifras de presión arterial, ya les mostraba que depende en qué grado de daño renal estamos, pero sí entre 125 70, no más de 135 80 como metas de presión arterial, el control de la dieta, el control de la obesidad, si fuman los pacientes, dejar de fumar, y bueno, pues eso es lo que yo resaltaría, Vane. Ok, y sobre la parte de la dieta, porque eso, creo que en esta parte hay muchos mitos, y entonces no sé si nos podrías hablar un poquito de eso, sobre qué sí, qué no, o si realmente no tiene mayor repercusión, como cuidado preventivo me refiero. Claro, pues mira, te diría que el exceso de alcohol pues es un factor de riesgo, el exceso de carnes rojas, los suplementos proteicos, la verdad es que no es tan infrecuente que los pacientes que van al gimnasio y se automedican con suplementos proteicos porque quieren hacer masa muscular, es algo que puede generar deterioro de función renal. Evidentemente, en la dieta, pues llevar un estilo de vida saludable, una dieta balanceada, alta en verduras, en frutas, sin exagerar en sales, en conservadores, en demasiada proteína. El paciente diabético puro sin enfermedad renal puede tener otro tipo de dieta a diferencia de aquel paciente que ya tiene deterioro de la función renal. Y no es la misma la dieta que lleva a un paciente en etapa 1 de daño renal, aquel paciente que está en una etapa ya prediálisis o aquel paciente que ya está en una terapia de reemplazo renal. Cuando ya empezamos una terapia, de verdad que liberamos el aporte proteico porque si no empiezan a desnutrirse. Y es por ello que siempre nos vamos de la mano con el nutriólogo renal haciendo un ajuste a las calorías y a las proteínas que cada paciente. Las dietas en los pacientes con nefropatías, siempre les digo, no es una receta de cocina. Hay que individualizar, hay que ver los estudios de laboratorio. Un buen nutriólogo renal evalúa también los estudios de laboratorio para tomar la decisión en cuanto al ajuste de la dieta. Ok. No, creo que realmente nos has dado un panorama súper amplio sobre la nefropatía y el cuidado de los riñones en los pacientes diabéticos. Creo que nos has dado un panorama amplio a nosotros como médicos, como oftalmólogos, a los otros médicos que estén conectados y desde luego a los pacientes, ¿no? Y creo que abres un parteaguas en el sentido de recalcar nuevamente el hecho de que el paciente diabético o la persona que vive con diabetes debe de ser evaluada por más de un especialista. Y esto incluye un nefrólogo y creo que queda como para todos el hecho de enviar a nuestros pacientes a este tipo de especialista, que es fundamental para no terminar en problemas de sustitución, ¿no? El tiempo se nos vino encima y bueno, no nos queda más que como Asociación Mexicana de Retina agradecerte a la doctora Basagoitia tu participación, todo lo que nos has ilustrado, a Rafa por su coordinación como representante de Viviendo con Diabetes, y a Fabi por haberte invitado, coordinado y por haber sacado las dudas de todos los pacientes. Creo que fue una excelente tanda de preguntas en el sentido de aclararnos muchísimas cosas. Sin más, nos despedimos y nos vemos en un mes para nuestro siguiente webinar. Gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, doctora. Gracias.